Hola a todos. Como os comenté esta mañana en clase, es importante que veáis este vídeo para estar más que preparados para entender a lo largo de esta semana las claves de la pintura de uno de los personajes más interesantes del Renacimiento. Me refiero, como no, a Leonardo da Vinci. Me gustaría empezar este vídeo con una pregunta. ¿En qué pensamos cuando hablamos de Leonardo da Vinci? ¿Qué se nos viene a la cabeza? Bien, sé que a algunos de vosotros os viene a la cabeza una tortuga ninja. Y sí, efectivamente, las tortugas ninja llevan los nombres de los 4 de los artistas más importantes del Renacimiento italiano. A otros, a lo mejor, se os viene a la cabeza la imagen del actor Leonardo DiCaprio. Aunque yo os digo, por favor, no me confundáis a DiCaprio con Da Vinci. El que avisa no es traidor, y lo digo porque cada año me encuentro una de estas en los exámenes. Cuando hablamos de Leonardo, tenemos que hablar de un gran artista que vive entre el 400 y el 500. Recordad que el 400 se corresponde con el siglo XV y el 500 con el siglo XVI. Leonardo era el prototipo del hombre renacentista. ¿Qué significa esto? Bien, él era un humanista que estaba interesado por absolutamente todo lo que le rodeaba, desde las ciencias, la tecnología, la filosofía y también las diversas artes. En todas ellas, en todas estas disciplinas, realizó algún tipo de aportación. Me gustaría. En ella vemos un autorretrato de Leonardo, una imagen famosísima que todos conocéis. Aquí vemos la imagen del hombre vitruviano, que recoge las proporciones que había enunciado para el hombre y para la arquitectura uno de los pocos tratadistas de arquitectura romanos cuya obra se conservó, Marco Vitruvio Polión. Por otra parte, vemos un prototipo de una máquina para volar. Sabemos que volar ha fascinado al ser humano desde comienzos de la humanidad. Aquí unos estudios sobre anatomía, disciplina que interesaba muchísimo a Leonardo como pintor, pues era la manera más eficaz de representar un cuerpo humano, y por último un prototipo de máquina para la guerra. Si alguno tiene ganas de profundizar en esto, os propongo este artículo del diario El País en el que podemos ver una vertiente muy especial de este genio del Renacimiento. En el campo de la pintura, Leonardo hace una aportación fundamental, que es la perspectiva aérea. Fijaos, la perspectiva aérea consiste en reproducir la sensación de profundidad en una pintura imitando el efecto de la distancia, que hace los objetos que se vean menos nítidos a distancia media y lejana. Para explicarlo de una manera mucho más simple, Leonardo hace un razonamiento muy sencillo. Bien, nosotros por experiencia sabemos que no vemos con la misma nitidez un objeto que está situado a 30 centímetros, a 2 metros, a 20, a 200, y no digamos ya si estamos en un paisaje, estamos en un exterior y estamos viendo unas montañas al fondo o un edificio. Bien, el ojo humano efectivamente ve con menos nitidez aquellos objetos que se encuentran más alejados de él. Como decía, es un razonamiento muy simple, pero fijaos que la pintura ha tardado muchos siglos en llegar a él. Y ningún pintor, hasta Leonardo, es capaz de recrear con verosimilitud el efecto de la distancia en nuestra vista. Para recrear esta perspectiva tan compleja, Leonardo va a utilizar el sfumato. El sfumato es un término italiano, significa difuminado, y no es más que el difuminado de los contornos, es decir, presentar menos nítidos, con los contornos menos marcados, aquellos objetos o aquellos accidentes geográficos, depende de lo que estemos hablando, que aparecen más alejados de la vista del espectador. Es un efecto que a vosotros no os resulta ajeno. ¿Y por qué no resulta ajeno? Porque sabemos que actualmente hay aplicaciones en los móviles que nos ayudan a crear estos efectos. Bien, no es exactamente lo mismo, pero si probáis con vuestros móviles a hacer una foto y a utilizar alguno de estos filtros, podéis entender mejor lo que quería hacer Leonardo. Esta obra, que todos conocéis como la Mona Lisa, aunque podríamos decir que es un retrato de Elisa Gherardini, o podemos conocerla también como la Gioconda, es un perfecto ejemplo de la aplicación de la técnica del sfumato a una pintura. Fijaos en este paisaje, cómo aparece envuelto en esa neblina que va difuminando los contornos, y cómo Leonardo utiliza unos colores fríos
esa gama de azules, de grises verdosos, que consiguen también contribuir a ese efecto de lejanía. ¿Lo hemos entendido? Bien, yo creo que sí. Para terminar, me gustaría deciros, pensad en la perspectiva lineal y comparadla con la verosimilitud que alcanza el uso de la perspectiva aérea. Podéis pensar en obras, por ejemplo, como el Matrimonio Arnolfini de Jan van Eyck. ¿Cómo valoráis esta aportación de Leonardo a la pintura? Y además, me gustaría que comentaseis en el foro de clase otra de las cuestiones. ¿Pensáis que tuvo trascendencia en artistas posteriores? Esto es todo por hoy. Continuaremos mañana. Espero que os haya gustado el vídeo y sobre todo que os haya hecho pensar.